Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. Gracias, como cada semana, por su sintonía. Ya se realizó el primer debate del proyecto de ley para la promoción del trabajo juvenil, protección del empleo y seguro de desempleo. Varios son los aportes y cuestionamientos al respecto. Sobre esta ley vamos a dialogar con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador y también por la web, por envivo.asambleanacional.gov.es. Además, nos puede escuchar todos los lunes por la frecuencia de la radio de la Asamblea. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Y de inmediato los vamos a invitar a escuchar un video de cortesía de TVL Noticias que resume el primer debate sobre esta ley que tiene el carácter de urgente en materia económica. El debate arrancó partiendo de la premisa que el proyecto de ley para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo busca hacer frente a la situación de desaceleración económica que vive el país. Así lo expresó Margely Vázquez, presidenta de la Mesa de los Trabajadores. De cara a proteger el empleo, de cara a abrir la posibilidad para que más jóvenes puedan entrar a los puestos de trabajo. Es así que bajo este postulado desde el oficialismo, legisladores como Byron Valle desvirtuaron que con la propuesta se vaya a precarizar el trabajo. Y en ninguna parte del proyecto se establece ni se deja ninguna condición para precarizar o flexibilizar el trabajo, a lo que este proceso de la Revolución Ciudadana ha combatido no con discursos, sino con hechos. Criterios que fueron cuestionados por legisladores de la oposición, que rechazaron, por ejemplo, la propuesta de reducción de la jornada laboral. Moisés Tagle, del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Yo creo que las condiciones que se están estableciendo hacen prácticamente inviable el que se pueda usar esta alternativa por parte de las empresas. Tagle también se mostró contrario a la posibilidad de crear un seguro de desempleo en reemplazo de la cesantía, en lo que coincidió el independiente Luis Tapia, a quien no le convence el mecanismo de financiamiento de dicha prestación. Si quieren poner un seguro de desempleo, deberán también agregar un valor adicional dentro de las aportaciones de los trabajadores mientras se encuentran laborando. En el curso de la primera discusión de esta propuesta gubernamental se pudieron escuchar también propuestas. Para el oficialista Gabriel Rivera, la edad para acceder al contrato de trabajo juvenil debe ampliarse. Que no nos quedemos en los 24 años para estas ventajas, todo esto, este cúmulo de incentivos que estamos planteando para el empleo juvenil, sino que vayamos hasta los 26. Otras observaciones giraron en torno a la posibilidad de darle otro nombre al proyecto, también de incluir permisos y licencias para el cuidado de las familias, no solo a cargo de las mujeres, sino también de los hombres, o establecer aportes adicionales para el financiamiento del seguro de desempleo por parte de quienes superan un salario de $4.000. Todos estos aportes fueron recogidos y ahora la Comisión de los Derechos de los Trabajadores deberá avanzar en la elaboración del informe para el segundo debate. Y bien, con estos antecedentes iniciamos, lo hacemos con usted, asambleísta Hernández. Usted tuvo la oportunidad de intervenir en este primer debate, expuso allí varias de las propuestas, entre ellas un cambio de nombre de la ley. ¿Por qué? Y adicionalmente una primera mirada de lo que fue esta primera discusión. Sí, creo que efectivamente, como se planteó en el primer debate, esta tiene que ser una ley que responda a lo que es, a una regulación excepcional, extraordinaria de la jornada de trabajo. Me parece que en este momento es necesario llamar a las cosas por su nombre y lo que estamos buscando es que pueda existir una regulación que debe aplicarse de manera excepcional respecto a la jornada de trabajo. Creo que hacemos bien en topar estos temas. Sin duda, es el principal motivo de preocupación de los ecuatorianos. El 35% de los ecuatorianos, según las encuestas, tiene preocupación respecto del empleo. De la misma forma, cuando uno mira los datos, podemos ver que el tema del desempleo abierto ha crecido en aproximadamente 1 punto, aunque sigue siendo de los más bajos de la región.
También hay que añadir que este no es un problema solo del Ecuador. Enfrentan este problema las economías más desarrolladas y también otros países de la región, de tal manera que es inadecuado señalar que esto es fruto de las normas que se han establecido, de las rigideces de las normas laborales existentes, sino más bien es fruto, consecuencia directa precisamente de la rigidez que nos impone la dolarización, medida que fue adoptada en el marco de la más profunda crisis económica y financiera del Ecuador y que ahora precisamente muestra sus efectos negativos. Durante algunos años se ponderó los beneficios de la dolarización, ahora en cambio muestran precisamente que es esa rigidez de la dolarización la que le hace al Ecuador ser menos competitivo. Y en ese marco toca analizar este tema, ojalá partiendo, como había señalado, de los objetivos. Y en torno a eso escuchar propuestas, como mantener el empleo, cómo incentivar el empleo, sobre todo de los jóvenes, y tercero, cómo fondear un seguro de desempleo. Y ya vamos a profundizar en aquello. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Una apreciación general respecto del contenido de este proyecto. Entre el 2007 y el 2016 se han equivocado tanto en materia de política económica y política laboral que el proyecto que discute la Asamblea trata de corregir algunas de esas equivocaciones. Subieron a un salario básico unificado lo que debía recibir un pasante practicante, así trabajara 5 horas por semana. Lo que no ha permitido su inserción. El propio presidente reconoció públicamente que fue una equivocación porque las empresas han dejado de contratar a jóvenes pasantes y practicantes, pero el error lo cometieron en este gobierno. El segundo error, haber eliminado el contrato a plazo fijo para sustituírselo por el contrato a tiempo indefinido. El propio ministro de Trabajo estos días ha reconocido que ha debido recurrir a una serie de acuerdos ministeriales para facilitar el trabajo, no a tiempo indefinido, sino se entenderá con plazo, en algunos sectores como el florícola, algunos sectores como el manufacturero y otros más. Estas equivocaciones han llevado en definitiva a que también los precios internos incrementen. Resulta que en estos casi 9 años de gobierno, los precios en el país han subido en el orden del 48%, mientras en Estados Unidos han subido en el 18% y en Colombia en el 33%. ¿Por qué han subido tanto los precios en el Ecuador? ¿Por qué es tan costoso el país? Bueno, la revaluación del dólar podría ser una explicación, pero no puede ser la única. Son las equivocaciones en política económica, en política laboral, las que en definitiva han llevado a este incremento de precios, a hacer del Ecuador un país muy costoso y en esta recesión a que se pierdan muchos empleos también. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿qué dice usted al respecto? Que las leyes siempre tienen que ser respuesta a los contextos que se vive. Y me parece que lo que hemos hecho precisamente era tratar y mirar diferenciadamente. Si hay un momento en el que existen ganancias importantes por parte de las empresas y del capital, hay que buscar regular para que esas ganancias también puedan ir en parte a los trabajadores. Esto es fundamental. No puede ser que en un momento en el que crece la economía, los beneficios sean solo para los dueños del capital. Aquí hemos buscado siempre preservar los derechos de los trabajadores y hemos logrado con estas medidas mejorar de manera significativa lo que es también el valor de los salarios de los trabajadores. Me parece que estas han sido medidas adecuadas, que fueron medidas oportunas, que fueron medidas que respondían a un momento en el que la economía ecuatoriana crecía todos los años. ¿Qué pasa ahora? Que por efecto precisamente de las circunstancias internacionales nos toca analizar otros escenarios y en el marco de esos otros escenarios mirar cómo se incentiva el tema de las pasantías, además cómo también se cumple con un requisito que está preestablecido para el ejercicio de algunas profesiones. Me parece que esto es importante mirar. Nos toca ver cómo logramos en estas condiciones preservar el empleo. Por eso yo he señalado que no puede ser la primera alternativa, que no puede ser la primera idea que se ocurra el reducir la jornada de trabajo, con lo cual habría repercusión sobre las remuneraciones. No, esa tiene que ser la última. 30 segundos. Tiene que establecerse otros análisis primero. Tiene que verificarse, por ejemplo, que no se sigan comprando casas a nombre de las empresas cuando efectivamente son para los accionistas, o que no se siga comprando carros que son utilizados por los accionistas para su uso personal y familiar
y se siga facturando a nombre de las empresas. Tiene que verse que no exista tanta inequidad en los sueldos entre quienes menos ganan y quienes más ganan. De ahí una no puede propuesta ser. planteada por usted, Claro, asambleísta. sí, efectivamente, no puede ser que sigan existiendo trabajadores que ganan la remuneración mensual unificada mientras los ejecutivos ganan 30, 40, 50 veces más. Si desearían acogerse a esta medida, tendría que pensarse que la diferencia máxima podría ser entre 1 y 20, dejando excepcionalmente que esto pueda ser distinto, aprobado por la Autoridad de Relaciones Laborales de acuerdo al giro del negocio. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿a su juicio se incentiva el trabajo juvenil con esta propuesta de ley? Ayuda, por supuesto, es interesante, aunque ello va a suponer un subsidio del Estado del orden de los 61 millones de dólares, se calcula unos 62.000 jóvenes los que se podrían beneficiar de la figura del contrato juvenil del primer empleo. Tendrán la plata. El subsidio por concepto de el aporte, no, por el aporte del Estado que va a asumir en lugar del patrono. Tendrán la plata, me pregunto yo, si no tienen ni para medicinas. Bueno, ojalá consigan el dinero si es que van a promover este contrato. Lo que sí es cierto es que en esta recesión son los empresarios, los artesanos, las dueñas de las tiendas de abarrotes, los propietarios de una mecánica, quienes están sosteniendo el empleo en el país. El Estado no puede dar más empleo, está terminando una serie de contratos y deberíamos estimular a todos aquellos que ahora mantienen un negocio a flote, porque si el negocio opera, existe la posibilidad de que aquellos trabajan conserven su puesto de trabajo y si existe más inversión, hasta podrían crear nuevos empleos y trabajos. Por ello, no creo que se debe satanizar al artesano que emplea, al dueño de la mecánica que emplea, a la dueña de la tienda de abarrotes que emplea, al empresario mediano, grande y por supuesto también pequeño. Es tan difícil la situación que más bien deberían crearse una serie de incentivos para que los negocios funcionen, para que haya inversión y se conserve el empleo. 30 Este segundos. último año han perdido sus puestos de trabajo 58.000 ciudadanos y 22.000 han ido a lo que se llama trabajo inadecuado. Hablamos de que aproximadamente 80.000 ecuatorianos han dejado de trabajar regularmente. ¿Cómo va a funcionar? Es la gran pregunta. El seguro de desempleo para esos 80.000 que este último año prácticamente se han quedado sin trabajo o tienen un trabajo precario. Y ya lo vamos a analizar. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver continuamos con más de este debate alrededor del proyecto de ley para la protección del empleo. Ya volvemos. Estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, amigos, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El debate de esta semana es sobre la ley para la promoción del trabajo juvenil, la protección del empleo y seguro de desempleo. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Durante el debate surgieron algunas observaciones y propuestas, entre ellas la posibilidad de ampliar el permiso de maternidad sin sueldo y de igualar el permiso de paternidad. Aquí un resumen cortesía de TVL Noticias. Evacuado el primer debate del proyecto de ley para la optimización de la jornada laboral y seguro de desempleo, hay expectativa por la posible incorporación al informe para segundo debate de varias de las propuestas presentadas, como por ejemplo la posibilidad de ampliar a 9 meses la licencia por maternidad sin sueldo a partir del 4º mes. María Alejandra Vicuña, de Alianza País. La alternativa de utilizar el mecanismo del seguro del desempleo podría ser una vía. Todavía hay que analizarlo. La también oficialista Jimena Ponce va más allá y se ratifica en su propuesta de que esta posibilidad beneficia también a los padres. Que el mismo permiso, los 3 meses que se tienen por recuperación del embarazo, por cuidar al niño en esos 3 primeros delicados meses, pues lo tenga también el padre, en las mismas condiciones que la mujer. En la orilla de la oposición, en tanto, surgen otros planteamientos. Para Wilson Chicaiza de Creo es necesario considerar otro tipo de medidas estructurales, dijo, para paliar el desempleo, que a su juicio no se contemplan en el proyecto de ley. Lo que nosotros proponemos es que se impulsen, por ejemplo, una ley del primer emprendimiento, para que el emprendedor genere trabajo para sí y para su entorno. Su compañero de movimiento, Patricio Donoso, de su lado ratifica sus críticas al contenido de la propuesta gubernamental, sobre todo en una supuesta falta de estudios técnicos que viabilicen la sostenibilidad del seguro de desempleo. Sin cálculos actuariales, sin tablas, sin valores.
En cuanto a la afiliación de los jóvenes a la seguridad social por parte del Estado, el legislador azuayo Diego Vintimilla mostró preocupación. El empleador es quien tiene esa responsabilidad y subsidiar desde el Estado a todos los jóvenes, estamos hablando de subsidiar casi que al 40% de la población económicamente activa. Con estos y otros criterios, ahora la mirada regresa a la mesa de los trabajadores, que deberá sistematizar todas las observaciones de cara al segundo debate. Y bien, continuamos entonces, asambleísta Hernández. Lo dicho, se ha planteado la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. ¿Su criterio al respecto? Mire, esto es como solía decir mi abuelita, el conejo hablando de orejas, porque precisamente nos hablan de recetas como si eso el Ecuador ya no hubiese vivido. ¿Qué es lo que pasó y a dónde nos llevó esa extrema flexibilización laboral que existía antes del 2007? Que todo podían hacer, con tal de que inviertan. Se les permitía contratación por horas, no existía afiliación a la seguridad social, existía trabajo precario, tercerización, todas las formas que se les ocurrieron. Y sin embargo, ¿cuáles eran los datos? 60-65% de subempleo y siempre el desempleo por encima del 10%, de tal manera que son recetas que ya se ensayaron en el país y que no tuvieron resultado. Fue precisamente con este gobierno que se han subido los números de afiliados, se han triplicado el número de afiliados y en este momento quienes son afiliados activos son 2.600.000, pero la seguridad social cubre mucho más, porque no olvidemos que a estos números hay que aumentar, por ejemplo, los afiliados al Seguro Social Campesino. ¿Qué significa eso? Significa que si tenemos en este momento 11 millones de personas de la población económicamente activa, el 70-80% de la población realiza actividades de forma autónoma, de tal manera que lo que hay que buscar es cómo crecemos y cómo logramos que esas actividades autónomas, por ejemplo, logren niveles de asociatividad, logren niveles de permitir que se potencien de tal manera que también pueda garantizarse un mayor incremento, un mayor número de personas afiliadas a la seguridad social. Y esta tiene que ser una medida excepcional, temporal. No puede pensarse que, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo sea para siempre, sea de una manera definitiva, sea aplicada 6 meses cada año por las empresas. Tiene que ser una medida excepcional y temporal y siempre el último de los casos. De tal forma que creo yo que en este momento lo que hay que buscar es cómo generamos propuestas nuevas para construir, para desarrollar, para fomentar el empleo. La propuesta respecto de la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, ¿ayudan al respecto, asambleísta? Era la pregunta inicial que le planteaba. Yo creo que es un tema que hay que debatirlo. No sé si sea el momento adecuado. Quizá es necesaria una revisión más global de las leyes relacionadas con la seguridad laboral, lo mismo con la seguridad social, lo mismo con el Código de Trabajo para discutirlas ahí. Creo que son buenas propuestas, pero hay que ver que, por ejemplo, no signifiquen una ventana a través de la cual se despida a mujeres que están embarazadas o que han dado a luz. Gracias, asambleísta Hernández. La misma pregunta, asambleísta Torres. Estamos en recesión. No está el Ecuador con excedentes. No está el Ecuador como Dinamarca, país que fue mencionado en el informe de la comisión. Plantear 9 meses sobre los 3 que ya tiene la mujer que ha dado a luz y sin sueldo, me parece que en las circunstancias del Ecuador es muy peligroso para la mujer. Y plantear que los hombres tengan el mismo permiso, bueno, está bien para otros países en los que la gente puede darse el lujo de no trabajar. En el Ecuador hay que sudar, trabajar para tener el pan para los hijos. Hay quienes dicen que muchas mujeres quizá ni siquiera estarían evidentemente en las condiciones de acogerse a ¿Cómo van a estar de acuerdo 9 meses sin percibir remuneración alguna y el empleador contrata a otra persona? Eso está bien para otros países. ¿Y con remuneración? ¿Y quién va a pagar la remuneración? El empleador. Es otra propuesta. Claro, o que el Estado subsidie, no tiene sentido. Vayamos al tema que nos importa, que es el desempleo en el país. Mire usted, en el Ecuador tenemos un sector que tiene afortunadamente trabajo y otro sector que no tiene. La mayoría no tiene trabajo, una minoría tiene. Si el sistema laboral es rígido, se crea una barrera de entrada para aquellos que están fuera. Entonces, debería el Ecuador discutir si quiere generar barreras de entrada en beneficio de quienes tienen empleo para que los que no tienen simplemente no lo consigan. La mejor manera de combatir la pobreza es mediante la creación de empleo y de trabajo. 30 segundos. Y para ello se necesitan incentivos para que los artesanos, por ejemplo, los pequeños, medianos y grandes emprendedores vayan ampliando sus negocios, pero esos incentivos no existen. En el caso, por ejemplo, del anticipo del impuesto a la renta, es un castigo
no es un incentivo para aquel que está en una actividad de emprendimiento, corriendo los riesgos que tienen que correrse en el mundo actual y en una economía como la ecuatoriana en recesión. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, hablemos sobre el seguro de desempleo. Mucho se ha dicho al respecto, hay una serie de propuestas que surgieron a fin de darle otro giro en cuanto al financiamiento, respecto de la propuesta que originalmente está planteada. Allí también usted tuvo una observación que formuló durante el debate. ¿En qué consiste eso? Sí, no quisiera dejar de contestarle a Luis Fernando, espero no llevarme los 2 minutos en eso, pero creo que es un tema de derechos y de responsabilidades. A mí me parece importantísimo realmente que, por ejemplo, lo que planteó la asambleísta Jimena Ponce pueda ser en algún momento considerado y debatido, porque la responsabilidad de un niño no puede ser solo la de la madre, también tiene que en eso asumir responsabilidades del padre. Creo que hay que ver la oportunidad de ese debate. Tengo el temor de que pueda ser una ventana abierta a través del cual más bien se propicie el despido de gente, se propicie, por ejemplo, el despido de mujeres embarazadas o mujeres que acaban de dar a luz. Pero del contrario, me parece una propuesta que sí tiene que debatirse, ojalá en un marco más amplio. Pero al momento para terminar con esto, ¿al momento no desvía la atención de la esencia misma del proyecto? Me parece que es importante que se coloquen estos temas, que empiece hay que ver, que empiece el debate, hay que ver si es de esta ley el mecanismo, la forma para aprobarlos o para discutirlos al menos. Respecto del tema del seguro de desempleo, lo que yo creo es que no se puede tratar con las mismas reglas a los desiguales. Tratar con las mismas reglas a los desiguales es también un acto de injusticia. Por lo tanto, si lo que uno tiene es que el 83% de los ecuatorianos gana por debajo de $1.000, ¿sí? Hay otras personas que ganan por encima de eso. Habría que tratar con reglas distintas. Y si a eso vemos que hay personas que ganan la remuneración mensual unificada, habría que pensar cómo esas personas que ganan la remuneración mensual unificada no dejan de recibir el 1% que reciben como aporte patronal en su cuenta de fondo de cesantía ahora. 30 segundos. No dejan de recibir ese 1% o al menos lo hacen, no dejan de recibir todo ese 1%. Entonces, ¿cómo me parece que es lo más justo? Pensando en el tema de la solidaridad horizontal. Aquellos que más ganan aporten un 0.5% adicional para que las personas que menos ganan no dejen de recibir el 1% del aporte patronal o por lo menos alguna parte de él siga siendo depositado en sus cuentas. Me parece que esto es una cosa importante. Y otra cosa similar, habría que pensar de los dividendos que tienen los accionistas. En este momento, hasta el Fondo Monetario Internacional recomienda que hay que establecer regulaciones más fuertes a quienes tienen el capital para lograr mayor justicia social. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, respecto de esta propuesta planteada por el asambleísta Hernández, ¿no se caería nuevamente en este discurso que ha sido recurrente en este último tiempo, en el sentido de que la responsabilidad cae única y exclusivamente en el trabajador? Cuando se habla de solidaridad. Mire, cuando se colocan en el baratillo de ofertas, una serie de ofertas, uno podría calificar esta actitud, no la de Virgilio, pero en general del oficialismo, como populismo laboral. Quiero dar más para ver, en definitiva, qué recibo en materia de apoyos. Lo que sí me preocupa es que en el proyecto se elimina el fondo de cesantía y el artículo 369 de la Constitución establece que el seguro universal cubrirá varias contingencias y entre ellas la cesantía, y el desempleo. Por lo tanto, no puede reemplazar el seguro de desempleo al fondo de cesantía, como se propone en la ley. Deben existir tanto el seguro de desempleo como la cesantía. Eso manda el artículo 369 de la Constitución. ¿Cómo debería ser el financiamiento de estos dos? La propia Constitución, en el artículo 371, dice que las contingencias y las prestaciones deben financiarse con el aporte de los empleadores, con el aporte de los trabajadores en relación de dependencia, con el aporte voluntario de aquellos que son trabajadores autónomos y con el aporte del Estado. Fuera de esos aportes no puede haber ningún otro que financie las contingencias señaladas en la Constitución. Lo que propone Virgilio, por ejemplo, que un porcentaje, por ejemplo, de las utilidades o dividendos financie el seguro de desempleo, sería abiertamente inconstitucional, porque el artículo 371 no da esa opción. Pero ahora si seguimos lo que dice el artículo, sería crear nuevos aportes, en este caso, para financiar esta nueva prestación. O que el Estado asuma
como está asumiendo en el caso del contrato juvenil. 30 segundos. El Estado ha dejado de aportar 1.200 millones de dólares anuales correspondientes al 40% que aportaba para el fondo de pensiones. Ahora quiere tomar el 1% del aporte patronal que le pertenece al trabajador para financiar el seguro solidario, lo que también es abiertamente inconstitucional. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya en el bloque final de este programa, donde los asambleístas tendrán 3 minutos cada uno para sus comentarios finales. Ya regresamos. Estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Continuamos con este debate sobre la Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil, Protección del Empleo y Seguro de Desempleo. Llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, Televisión Legislativa del Ecuador y también por el portal web ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Ya lo dijimos en el bloque anterior, en este tramo del programa los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para sus reflexiones finales. Nos quedamos hablando respecto del seguro de desempleo, asambleísta Hernández. En primer lugar, responder de que el tema de la constitucionalidad. El artículo 369, efectivamente, de la Constitución es muy claro. El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte, y aquellas que defina la ley, pero no dice que por cada una de estas contingencias debe haber un fondo particular. Y ya no se actúa así, de tal manera que bien puede actuar un seguro de cesantía y de desempleo, que es en estricto sentido lo que va a seguir pasando, porque las personas que en este momento tienen su cesantía, esa cesantía no se pierde, siguen disponiendo de ese fondo de cesantía. Para acceder cuándo a ella, asambleísta, porque ahí también hay otra discusión, cuándo el que quede cesante puede acceder a su fondo de cesantía que quedó acumulado. Sí, inmediatamente, o sea, no inmediatamente, pero en el tiempo establecido como se ha venido manejando o en su jubilación. Sí, a ver, la propuesta en este momento está planteada que parte de este fondo sería utilizado para financiar el seguro de desempleo que se entregaría por 5 meses a la persona que quede en el desempleo y también se seguiría capitalizando y efectivamente, como está planteado, se podría utilizar al final cuando se jubila. Esta es la propuesta. Este es un tema que sigue estando en debate, pero en estricto sentido, lo que las personas tienen en este momento de cesantía no se pierde. Por lo tanto, este fondo debería ser considerado como un fondo de cesantía y desempleo, en primer lugar. Segundo, respecto de la constitucionalidad de lo planteado en el artículo 371, de ninguna forma es inconstitucional. ¿Qué dice el 371? Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia, es decir, los trabajadores, y de sus empleadoras o empleadores. De tal manera que señalar que en un momento así hay que hacer un pacto por el empleo, tiene que tener repercusiones también en quienes desarrollan y quienes son los dueños de las empresas, por supuesto. No puede ser que solo se piense que sea el Estado o que sean los trabajadores los que financien los seguros, en este caso de desempleo. No, tiene que haber aquí también de parte de los empresarios. Por eso yo señalo que debería existir con claridad un aporte de los dividendos que reciben los accionistas que financie este seguro de desempleo, lo cual además contribuye a la paz social, de tal forma que no es en absoluto inconstitucional. Me parece que este proyecto de ley es una buena oportunidad para iniciar un debate respecto del empleo. 30 segundos. Y ojalá sobre esto tengamos cientos, miles de ideas que puedan ser discutidas y debatidas en el país. Me parece que si tenemos aún 2.600.000 personas afiliadas, hay todavía un inmenso campo para desarrollar actividades que potencien, por ejemplo, el sector cooperativo, que potencien el sector asociativo, que así como hemos pensado en alianzas público-privadas, podamos pensar en cómo fomentar la propiedad cooperativa, la propiedad asociativa, cómo permitir que los trabajadores autónomos puedan también ir a la seguridad social. Me parece que hay que, sobre todo, pensar no en las personas que ya tienen empleo, sino en aquellas que están iniciando su vida laboral o que no tienen un oficio, que no tienen una profesión, que por lo tanto cambian de empleo y en ese marco pueden verse muchos meses en el desempleo. Me parece que este es un tema para discutir y para debatir un problema fundamental en el Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sus 3 minutos.
para tomar una parte de las utilidades de la empresa o de los dividendos de los accionistas se requiere de un nuevo impuesto. No hay otra forma. No sé si finalmente en el oficialismo se va a presentar en la Asamblea la propuesta de establecer un impuesto sobre dividendos, un impuesto sobre utilidades sobre los que ya existen para financiar este seguro de desempleo solidario. Ahora bien, la ley tiene una trampa para aquellos que han venido acumulando en su cuenta individual lo correspondiente al fondo de cesantía, porque al entrar en vigencia esta ley, solamente podrá disponer de esos recursos acumulados ya el trabajador si pierde su empleo, pero no podrá disponer como antes disponía, en cantidades mayores a aquellas previstas en el nuevo régimen de desempleo. Al final entonces, esta ley lo que quiere impedir es que el trabajador que ya ha acumulado, si va al desempleo, no retire prácticamente todo lo que podría retirar. ¿Por qué? ¿Qué pasaría allí en ese caso? Es un tema de liquidez. Estamos hablando que este fondo tiene entre 5.000 o 5.500 millones de dólares. De lo cual una parte corresponde a los Garantiza préstamos quirografarios, me parece que 1.500 o 2.000 millones. Pero este fondo de cesantía, el acumulado ya, le da liquidez al IES. Con la ley entonces, lo que se quiere evitar es que aquel trabajador que ya ha acumulado y entra al desempleo, retire todo, porque tendrá que sujetarse al nuevo sistema del seguro de desempleo, que supone ciertos límites y ciertos requisitos. Solamente se podrá utilizar de lo que ya ha acumulado el 30% de lo que va a recibir, porque el 70% restante lo recibirá del 1% que aporta el empleador. Esto es preocupante. Ahora viene lo otro. ¿Cuánto se va a recaudar por el 1% de aporte patronal? De lo que he podido observar, el IES recauda cerca de unos 4.400 a 4.600 millones de dólares por aportes de trabajadores y empleadores al año. Un minuto. El 1% sería unos 44 o 46 millones de dólares. Van a poder con esta suma de 44 o 46 millones de dólares por año ofrecer un seguro a estos 80.000 que han perdido su empleo en el último año y algo más. El primer año no van a tener 44 millones de dólares o 46 millones de dólares. Van a tener el primer mes 4 millones de dólares. 30 segundos. Y cuando entre en vigencia la ley, los 80.000 van a querer el seguro de desempleo. ¿Cómo van a hacer? Estos son temas que tienen que ser suficientemente aclarados. Mi impresión es que la ley tiene aspectos positivos en el contrato juvenil, en las pasantías, inclusive en esta modalidad de que puedan trabajadores y empleadores negociar una nueva forma de trabajo. Pero lo demás me parece un paño, digamos, de agua tibia frente a una realidad tan dura como la recesión económica y el desempleo en el país. Gracias, asambleísta Torres y asambleísta Hernández, por sus criterios. Sin duda, el análisis de este proyecto de ley continúa y habrá que ver qué resulta del segundo debate en el Pleno. Amigos, ustedes han podido escuchar los criterios de los asambleístas. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.